Muy buenos días. Estamos a viernes y vamos a meditar en nuestro último párrafo del Salmo 119, aunque no lo terminaremos, quedará para un futuro próximo, porque el lunes vamos a retomar nuestro estudio en los últimos libros históricos del Antiguo Testamento, Esdras, Esther y Nehemías. Hoy, bajo el título El fuego de Dios, vamos a leer el Salmo 119, versículos 129 al 136. Maravillosos son tus testimonios, por eso los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. En las Escrituras encontramos las historias de personas de fe que gastaron sus vidas en un servicio total al Señor. Vidas consumidas, entregadas por completo, sin buscar su propio bien, sino solo la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que les movió? ¿Qué fue lo que encendió ese fuego, por ejemplo, en el corazón de Jeremías? Que no pudo apagarlo por más que se lo propuso, tal cual confiesa en el capítulo 20 y el versículo 9. Nínive había caído, por lo que la situación política era de alegría y recelo. Pero Dios envía al profeta a Tofet, el valle de Hinón, junto a la puerta oriental, al basurero, y allí quiebra la vajilla comprada al alfarero delante de los ancianos del pueblo y ancianos de entre los sacerdotes. Y de allí luego se dirige al atrio de la casa del Señor y proclama su mensaje. El sacerdote Pasur manda apresarle, azotarle y ponerle en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín hasta que a la mañana siguiente lo libera. Pero Jeremías tiene una palabra para él también. Luego comparte el sentir de su frustrado corazón ante la falta de respuesta de un pueblo insensible, incrédulo, rebelde y pecador. Y entonces confiesa, había un fuego metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué fue lo que motivó a Juan el Bautista, que dejó que su vida ardiera y resplandeciera, alumbrando las tinieblas de muchas personas? Todo fuego apasionado se enciende en corazones que observan y conocen como un novio ante la chica de su vida. En este párrafo del Salmo 119, en primer lugar encontramos pasión por la palabra de Dios. En primer lugar, pasión por el valor de la palabra. Dice el versículo 129, maravillosos son tus testimonios. Dios se da a conocer en la palabra de Dios. El Salmo 139 dice que la palabra de Dios es bella. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Proverbios 2:4 nos habla de su riqueza, si la escudriñares como a tesoros. El Salmo 138:2 habla de su grandeza. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El Salmo 19:7 nos habla de la firmeza de la palabra de Dios y dice, tus testimonios son muy firmes. Y añade también el Salmo 119:89 de su duración. Para siempre, Señor, permanece tu palabra. Así que encontramos al salmista valorando la palabra de Dios. Pero no solo la valora por su firmeza, su belleza, su riqueza, su duración. También él reconoce la obra de la palabra de Dios.
Dios se hace valer por ella. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo dice que la palabra de Dios había actuado con energía, eficazmente en el corazón de aquella iglesia. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, que funciona. Y 1 de Pedro 1:23 nos dice que produce vida, lo hace de forma sobrenatural. Pero también el salmista reconoce su necesidad de la palabra de Dios. El versículo 131 dice, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. En la palabra Dios se hace presente. En el Salmo 119 y el versículo 50 leemos lo siguiente, ella es mi consuelo en mi aflicción, tu dicho me ha vivificado. Esto es lo que encontramos en la palabra de Dios. En Isaías capítulo 42 y el versículo 21 leemos así, el Señor es justo y por eso quiso exaltar y engrandecer su ley. ¿Estamos valorando la palabra de Dios? ¿Hay en nuestro corazón ese fuego que nos lleva a un amor apasionado por ella? Luego tenemos pasión, no solo por la palabra de Dios en esta estrofa, sino pasión por la persona de Dios. Y del verso 132 al 135 dice, mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, haz que tu rostro resplandezca. Pedro al escribir dice, acercaos a él, piedra viva. Para vosotros los que creéis, él es precioso. El salmista tenía pasión por la persona de Dios, porque tenía una clara visión del corazón de Dios. Ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Conocer el amor de Dios. Pablo ora en Efesios 3:17. El Salmo 103:18 nos habla de la misericordia y la disposición de Dios a perdonar. Pero el salmista también tenía una visión clara de la mente de Dios en el versículo 133. Sus pensamientos, su plan para nuestra vida, y entonces pide, ordena mis pasos con tu palabra. Qué maravilloso es cuando hay este clamor, esta pasión, este anhelo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, dice el Salmo 143:3. Pero el salmista también tenía una visión clara del brazo de Dios. El versículo 134 dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Él conoce su poder, su victoria, su fuerza. Y el versículo 135 hay una visión clara de la comunión con Dios. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, sumergido en Dios, en vivir en su presencia. Qué hermoso párrafo del Salmo 119. Finalmente, en el verso 136, una pasión por los propósitos de Dios. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Pedro desafiaba a los creyentes para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El salmista tenía pasión por el propósito de Dios porque tenía una visión clara de la situación de los perdidos. No guardaban tu ley. Somos conscientes de la situación de juicio y de ira divina que pesa sobre la vida y el corazón y la vida futura de los que están a nuestro alrededor y que viven sin temor de Dios. El salmista tenía una visión clara de la condenación de los perdidos. Ríos de agua descendieron de mis ojos. La Biblia habla del castigo eterno, del Jena,
¿Qué es el infierno? Lugar donde se quemaba la basura en las afueras de Jerusalén. Qué terrible destino para aquellos que no han confiado en Cristo. El salmista tenía una visión clara de la oportunidad de los perdidos. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El latido del corazón de Jesús se percibe en este versículo 136. Sting Green cantaba aquel antiguo himno, Necesitan de Él. Y decía, cada día puedo ver en sus ojos al pasar el vacío de su ser, que sin rumbo van. Llevan dentro un gran dolor, lo disfrazan al reír, mas Jesús los ve. Tienen que saber, necesitan de Él. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. ¿Qué es lo que está apasionando tu corazón? ¿Un amor por la palabra de Dios? ¿Un amor genuino por la persona de Dios? ¿Un ardor interno por los propósitos de Dios, por los cuales Él envió a su Hijo al mundo? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Estás compartiendo las buenas nuevas con los que no conocen todavía a Jesús? Mi oración esta mañana es, amado Dios, aviva en nosotros este fuego por tu persona, por tu palabra y por tus propósitos. Y danos el gozo de ver a miles y miles venir en fe al encuentro de Jesús. En tu nombre, amén. Amados hermanos, manteneos bendecibles. Recordad, lo que te deleita, te dirige. Y el próximo lunes, Dios mediante, retomamos nuestra guía devocional estudiando, meditando en el libro de Esther. Estad atentos al mensaje de la iglesia el próximo domingo y Dios mediante el lunes nos reencontramos en la buena voluntad del Señor. Que tengáis un muy buen fin de semana. Quien rompe el poder del pecado.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el